Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí en tu página Formando Familias Fuertes, en tu programa Sanando Familias. Soy Laura Arce y estoy feliz de poderlos acompañar y de compartir este hermoso tema que vamos a ver el día de hoy, que creo que nos va a ayudar a reflexionar muchísimo sobre nuestra vida, ¿no? Sobre nuestra vida y sobre la vida de esas personas que tenemos cerca, que son adultos mayores. Cuidar con amor la dignidad y el bienestar del adulto mayor. ¿Qué les parece si para empezar iniciamos con una oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, bendice a todos los adultos mayores. Dale salud, paz y esperanza. Fortalece a quienes los cuidan y haz que nuestras familias vivan el mandamiento del amor con generosidad. Que nunca falte el respeto, la ternura y la gratitud hacia quienes nos dieron la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues creo que hablar del adulto mayor es muy importante porque por ahí dice una frase, ¿no? Cuidar del adulto mayor con amor es construir el puente por el que algún día tú puedes estar o tú puedes pasar. Entonces, qué importante de verdad es que construyamos ese puente del que vamos a hablar ahorita. Y fíjense que también en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 3 versículo del 12 al 14 nos habla un poco del adulto mayor y dice, cuida de tus padres en la ancianidad, cuida de tus padres en la ancianidad. Y bueno, pues tenemos un objetivo para este programa y es ayudar a las familias a comprender las necesidades de los adultos mayores y ofrecer herramientas para acompañarlos con amor, con paciencia, con respeto y sobre todo protegiendo su salud, su autonomía, su dignidad y esa vida, su vida espiritual. Bueno, pero antes que nada, de entrar más en el meollo del programa y de todos los puntos que vamos a tratar el día de hoy, quiero contarles un cuentito que hace algunos años leí y que bueno, es como una reflexión y que siempre se me quedó como grabada, ¿no? Y digo, creo que es bueno compartírselos y bueno, pues es así, ¿no? Había una vez un campesino que vivía en una pequeña choza junto a su esposa y su hijo de apenas 7 años. Con ellos también vivía el abuelo, un anciano muy viejito, con las manos temblorosas y la vista cansada, que ya no podía trabajar la tierra. Con el tiempo, el abuelo empezó a hacer una carga para el matrimonio. Su comida se caía de las manos debido a sus temblores, rompía los platos de barro y requería de cuidados constantes. El hijo del anciano, cansado de la situación y asusado por los reproches de su esposa, tomó una decisión cruel y desesperada. Se llevaría a su padre a lo alto del cerro más lejano y lo abandonaría ahí para que la naturaleza siguiera su curso. Una tarde, el hombre metió al anciano dentro de un gran costal de papas para poder cargarlo con facilidad. Cuando se disponía a salir de la casa con el saco al hombro, su pequeño hijo lo observaba en silencio desde la puerta. ¿A dónde llevas al abuelo, papá? Preguntó el niño con curiosidad. El padre incómodo le mintió. Lo llevo a dar un paseo al cerro, hijo. Ya está muy viejo y necesita descansar. El niño lo pensó por un momento y antes de que su padre cruzara el umbral, corrió hacia él y le dijo con una total inocencia. Está bien, papá, pero por favor, no te vayas a olvidar de traer de vuelta el costal. El hombre se detuvo en seco y, confundido por la petición de su hijo, le preguntó, ¿para qué quieres que regrese el costal vacío? El niño, mirándolo a los ojos, con sus ojos puros, respondió, para guardarlo muy bien. Así, cuando tú seas viejo y ya no puedas trabajar, yo tendré un costal listo para llevarte a ti al cerro. Las palabras del niño
cayeron como un balde de agua fría sobre el padre. En ese instante se vio a sí mismo en el futuro, reflejado en la fragilidad de su propio padre, y rompió a llorar. Bajó el saco con cuidado, sacó al abuelo y le pidió perdón de rodillas. A partir de ese día, el abuelo ocupó el lugar de honor en la mesa familiar y fue cuidado con amor y respeto hasta el fin de sus días, enseñándole al niño el verdadero valor del abuelo en la familia. Bueno, pues la moraleja que nos deja este cuento es que ilustra, ¿no? Ilustra perfectamente el refrán: como trates a tus padres, serás tratado por tus hijos. Es una fuerte crítica al abandono de los adultos mayores y una lección sobre la empatía y las consecuencias de nuestras acciones. Y bueno, pues yo les hablaba de esta frase, ¿no? De construir un puente por el que a lo mejor en algún día vamos a pasar nosotros. Porque ojalá, digo, Dios nos conceda larga vida y llegar ancianos y tener la dicha, pues, de ser cuidados con amor también por nuestros hijos. Entonces, preparar ese puente. Y ese puente es prepararnos, ¿no? A nosotros en la empatía. Entender que el ritmo de los ancianos, de nuestros papás, es un ritmo más lento. Tener la empatía y también tener esa memoria de escuchar sus historias con aprecio, aunque las sepamos de memoria y aunque nos las repitan y aunque nos repitan 2 o 3 veces lo mismo que ya nos contaron, escucharlos con el mismo interés que como si fuera la primera vez, ¿no? Que nos están contando eso. Recordar que hay un legado, el legado, valorar esos años de experiencia y sabiduría que comparten, valorar sus recuerdos, su experiencia, todo lo que nos comparten y que en algún momento puede ser una lección también para nuestra vida. Y bueno, también pensar en el futuro. Tratar hoy con dignidad define también cómo vamos a ser tratados nosotros el día de mañana. Y bueno, es muy importante que comprendamos la etapa de la vejez, ¿no? Envejecer es una etapa natural de la vida. Puede traer cambios físicos, pérdidas y también enfermedades. Pero también traen consigo sabiduría, experiencia y sobre todo esa virtud, ¿no? Que van ganando las personas mayores, que es la serenidad. El adulto mayor debe ser tratado con respeto, reconociendo su historia y su capacidad de decidir. Esto es bien importante. Hay que reconocer que el adulto mayor tiene capacidad de decidir. No queramos tomar decisiones por ellos. Mientras ellos estén bien, mientras ellos estén bien de sus facultades mentales, mientras ellos puedan decidir qué quieren, dónde quieren estar, cómo quieren estar, aún dentro de su enfermedad, hay que respetarlos. No hay que tomar decisiones de las cuales el día de mañana nos podamos arrepentir. Yo me acuerdo mucho de una amiga que tenía a su mamá enferma. Y entonces a su mamá pues tenían que, la mamá estaba completamente lúcida, ¿no? Con todas sus capacidades mentales, bien y todo. Pero pues ella ya no podía, ya necesitaba, por ejemplo, pañal. Y necesitaba pues que la ayudaran. Y a veces para que ellos la movieran y todo, era más cómodo hacerlo en una cama individual y no en la cama matrimonial en la que siempre estaba acostumbrada la mamá. Y ellos decidieron pues mover a la mamá a la cama individual por comodidad de ellos, ¿no? Y la mamá decía, ay, me gustaría dormir en mi cama. O sea, la mamá extrañaba su camita. Entonces, pues después de que ya fallece la mamá, ella un día me comparte, ¿no? Que le pesaba mucho no haberle dado ese gusto a la mamá de que disfrutara de esas noches en la cama en la que ella acostumbraba a dormir y que por comodidad pues ellos la cambiaron a otra cama donde a lo mejor no era tan a gusto para la mamá, pero para ellos era muy cómodo, ¿no? Para cambiarlas. Entonces, pues creo que es muy importante tomar en cuenta este punto, ¿no? Yo me acuerdo también cuando mi papá estaba enfermo que yo le decía, ay papá, pues me gustaría que te vinieras a vivir conmigo a mi casa. Mira, si te vienes aquí a mi casa, pues yo te puedo atender, yo te puedo cuidar, yo te preparo una recámara. Y él me decía, no, más adelante.
no me de más adelante, ¿no? Ahorita aquí, lo que yo ahora entiendo, pues claro, él quería estar en su casa, en sus comodidades, sentirse a gusto en su baño, en su cama. Igual cuando le proponíamos que una cama de hospital, él decía más adelante, más adelante. Y pues ese de más adelante nunca llegó, ¿no? Porque murió en su cama donde él acostumbraba dormir y donde él quería estar. Entonces, qué importante de verdad es respetar esas voluntades y después el día de mañana decir, bueno, lo vivió como él quiso, a su gusto, le pudimos dar estos gustos y ahora digo, qué bueno que nunca fui yo, voluntariosa, ¿no? De decir, te llevo conmigo y acá vas a estar más a gusto. Claro, la que iba a estar más a gusto era yo, porque ya no tenía que recorrer el tiempo que hacía de mi casa a su casa y todo. O sea, para mí iba a ser más fácil atenderlo en mi casa, aquí lo iba a tener, pero él realmente cómodo y a gusto, pues en su casa. Hay que recordar que la vejez no es una enfermedad, sino es una etapa de la vida. Y fíjense que la iglesia enseña que toda persona conserva su dignidad desde la concepción hasta la muerte natural. Nunca, ni por más viejitos que estén o porque ya no puedan hacer las cosas que hacían, debemos de quitarles esa dignidad a las personas, ¿no? Como el cuentito que les conté, como que ya no vales, porque ya no eres productivo, porque ya no. No, claro que la persona sigue valiendo y sigue siendo importante. Los adultos mayores siguen teniendo siempre una misión dentro de la familia y dentro de la sociedad. Y muchas veces esa misión es precisamente el humanizarnos, el ayudarnos a crecer en caridad, en esmerarnos, ¿no? En ser pacientes, en ser cuidadosos con ellos. El eclesiástico, ya les había dicho en el capítulo 3 del 12 al 14, dice, cuida de tu padre en su ancianidad. Y en el libro de Proverbios nos dice en el capítulo 17, el versículo 6, los abuelos son corona de la familia. Los abuelos son una corona que la familia tiene. Si tienes la dicha de tener a tus abuelos, haz de cuenta que eres una familia rica, que tiene la corona de esa familia que es el abuelo, ese ser importante. En alguna ocasión tuve la oportunidad de viajar a China, Japón, y allá el adulto mayor es lo más importante, les dan un trato privilegiado. Me acuerdo que volamos en una línea aérea asiática y allá lo primero que hacen en la línea aérea era darle la entrada al adulto mayor, tratado con un respeto y un cuidado y bueno. Y después a la hora de servir la cena, todo era primero para los adultos mayores. Los trataban y los ponían en un lugar también privilegiado. Todo, el adulto mayor siempre tenía un espacio y un lugar privilegiado como es el que yo creo que debería de tener el adulto mayor en todo el mundo, ¿no? En todos los países. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el respeto a los padres y a los ancianos nace del cuarto mandamiento, que la dignidad humana nunca disminuye por la edad o por la enfermedad, nunca. La caridad y la solidaridad familiar son expresión concreta del Evangelio. Si queremos de verdad ser portadores del Evangelio, debemos empezar en casa y hacerlo precisamente en la caridad y en la solidaridad familiar, en particular con los adultos mayores. Y bueno, estamos hablando de ese tema tan importante en este mes de agosto, que es el Día del Adulto Mayor, y que bueno, yo no quería dejar de pasar este mes sin hablar de la importancia de cuidar a nuestros adultos mayores y de que nosotros también estamos, pero a pasos de llegar a hacerlo y de necesitar también esos cuidados, ¿no? Fíjense que hay cuidados físicos que son básicos e importantísimos para el adulto mayor, que necesitamos estar bien atentos. Cuidar la alimentación y la hidratación. Hay que, hay que darnos cuenta que estén tomando sus medicamentos correctamente y administrarlos. Si no podemos dárselos nosotros directamente, porque recordemos que por naturaleza el adulto mayor empieza olvidar cosas. Entonces, pues
comprarles sus pastilleros y ponerles ahí sus medicinas, donde diga lunes, martes, miércoles, la del lunes, la del martes, y que sea más fácil para ellos, ¿no? Llevarlos a sus revisiones médicas, estar atentos, te sientes mal, ¿qué te ha pasado? ¿Necesitas estudios, exámenes? Acompañarlos, llevarlos. Cuidar su higiene. La higiene es bien importante, tanto la higiene personal como la higiene de su ropa, de sus camas, cuidarlos, darles ese trato digno, que huelan rico, ¿no? Hay que darnos cuenta que también hay que prevenir sus caídas. Cuando están ya mayores, a lo mejor necesitan el bastón o a lo mejor necesitan en el baño un soporte para levantarse o a lo mejor en la regadera una sillita donde sentarse y que no tengan el miedo de que ahí me puedo caer o un banquito. Ayudarlos con detalles a lo mejor pequeños, pero podemos ayudarlos. Hay que buscar el ejercicio que sea adecuado y adaptado a su edad y a sus necesidades, ¿sí? E incluso fíjense que podemos jugar con ellos como la lotería, ¿no? La memoria, el dominó, ponerlos a dibujar. ¿Cuántas actividades hay en la que pueden compartir incluso con los nietos o con los bisnietos si los tienen, ¿no? Esas de dibujar, de recortar, son actividades que les van a hacer felices. Acompañarlos a ver una película, darles el descanso adecuado. Hay que revisar su vista y su audición, si escuchan bien, si no llevarlos, a lo mejor necesitan ya un aparatito o sus lentes. Tener esos detalles, ese cuidado con el adulto mayor es muy importante. Pero saben también que es muy importante cuidar la emoción, el cuidado emocional, sus emociones, escuchar con paciencia si están tristes. En esta etapa, ellos pueden estar perdiendo o haber perdido ya muchos familiares y pueden tener momentos de tristeza. Hay que ayudarlos, hay que acompañarlos, hay que incluirlos en las comidas familiares, escucharlos, darles un lugar de honor, brindarles afecto y sobre todo, ¿saben qué? Es muy importante evitar comentarios que los hagan sentir inútiles o una carga. Que nunca sientan que son inútiles, que nunca sientan que son una carga. Al contrario, hay que evitarles este, preocupaciones, ¿no? Comentarios que los hagan sentir mal, hacerles sentir la vida más fácil, que se sientan acompañados, cuidados. Hay que respetar su autonomía, ¿no? Cuidar no significa controlar, como ya les había comentado anteriormente. Siempre que sea posible, hay que permitir que tomen decisiones sobre su vida cotidiana, sobre lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que quieren, lo que no quieren. Eso es bien importante. Hay que tener en cuenta que hay señales de alerta que nos pueden prevenir de situaciones del adulto, ¿no? De la persona que puede estar ya con algún síntoma de alguna enfermedad. Por ejemplo, una confusión muy repentina o desorientación frecuente, ¿sí? Caídas frecuentes, pérdida de peso, el aislamiento, tristeza profunda, olvidos importantes o cambios bruscos de conducta, todo esto requiere una valoración médica pero inmediata, no esperar. Hay que hacer esa valoración médica inmediata. Entre mejor sea tratado y más rápido, vamos a hacerle la vida más fácil a ellos y también a nosotros. Es importante que lo vea una persona especialista, un geriatra, que sea un especialista que sepa de esa etapa en esta vida en la que ellos necesitan ciertas atenciones y ciertos cuidados, donde nos puedan guiar y decir, esto es normal, esto no es normal. Hay un geriatra muy bueno que da muchos consejos, que yo se los recomiendo mucho que lo escuchen en Radio María, Juan Pablo Ledesma, Envejecer se llama su programa y me encanta escucharlo y siempre nos da tips muy importantes y bueno, pues es un excelente doctor y una excelente persona, lleno de humanismo, lleno de caridad y qué bueno que tiene ese tipo de programas que nos enriquecen a todos. Pero también hay que tener en cuenta
que por lo regular, siempre que hay un adulto mayor, hay alguien que está a su cuidado. Y esta persona que está al cuidado del adulto mayor también necesita ser cuidado y necesita tener apoyo. Y ese apoyo nos corresponde darlo a toda la familia. Hay que distribuir esas responsabilidades, sobre todo cuando el adulto mayor ya llega a ser más dependiente. Hay que cuidar, hay que pedir apoyo a toda la familia y procurar tiempos de descanso para todos, ¿no? Para el cuidador principal y para todos, y apoyar en la comida, en los medicamentos, en llevar y traer al doctor. Todo eso nos corresponde a todos, en particular a los hijos. Fíjense que hay un punto que a mí se me hace importante y trascendente, porque he sabido de casos tremendos al respecto. Y se trata del maltrato, ¿no? Del maltrato que puede llegar a sufrir un adulto mayor. Evitar cualquier forma de abuso físico, emocional, económico o de negligencia. Lamentablemente, hay muchos tipos de maltrato. El maltrato físico se refiere a cuando el adulto mayor sufre empujones, bofetadas, golpes, cortes, quemaduras, ataduras, aunque ustedes digan, ay, ¿cómo? Claro que hay personas que hasta llegan a amarrar a los adultos mayores. Pueden ser, este maltrato físico puede ser acompañado de aislamiento físico y afectivo. ¿Qué hacer? Bueno, si me doy cuenta que alguna persona, algún adulto mayor está sufriendo este tipo de maltrato, hay que acudir, podemos hacerlo al DIF, ¿no? O alguna lugar de gobierno en el que apoyen al adulto mayor. El maltrato psicológico y emocional, que es muy importante. Este maltrato psicológico es cuando el adulto mayor sufre agresiones verbales, ¿sí? Cuando le dicen, ay, viejo cochino, viejo esto, maltratos que van contra la dignidad, ¿no? Aislamiento, amenazas de intimidación, o cuando los forzan, ¿no? A que si quieres seguir viviendo aquí, tienes que firmar esto, o tienes que poner todo tu cuenta y todas tus cosas a mi nombre, ¿no? Humillación, falta de respeto a sus creencias, ridiculización y cualquier otra conducta degradante que pueda estar sufriendo. Y si tú eres un adulto mayor y estás sufriendo ese tipo de situaciones de abuso, de maltrato, también puedes llamar o acudir al DIF. Al DIF, ahí tienen un apartado, un lugar en el que cuidan del adulto mayor y apoyan al adulto mayor. También hay ese abuso sexual, la realización de actos sexuales sin su consentimiento, empleando fuerza o amenaza o aprovechándose. Fíjense que yo supe de un caso muy triste de un enfermero que abusaba sexualmente de la persona anciana adulta que cuidaba. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendas situaciones se pueden vivir y hay que estar bien al pendiente de nuestros adultos mayores. También los abusos de confianza en cuestiones económicas, ¿no? Utilización de la pensión o jubilación del adulto mayor o una parte de ella en beneficio propio o en beneficio de varios, ¿no? Que les quitan, ¿no? Que soy el cuidador, o sea, esa persona no tiene mucha familia y recibe una pensión y van y cobran la pensión y abusan de ellos. ¿Cuántos casos se dan y sabemos de eso? Cuidado, mucho cuidado. La negligencia, la falta de cuidados o supervisión necesarios en su alimentación, como ya lo habíamos dicho, en su vestuario, en su higiene, en los cuidados médicos apropiados o requeridos. ¿Cuántos abuelitos son maltratados? No se vale, hay que tener mucho cuidado. El abandono también es un maltrato, ¿no? Cualquier persona o institución que no asume esa responsabilidad que le corresponde con cuidado, el cuidado al adulto mayor. Y bueno, pues creo que esos puntos que les acabo de compartir, tenemos que tenerlos muy en cuenta y estar muy al pendiente porque nadie se merece sufrir o pasar este tipo de situaciones, a pesar, como me lo quieran poner,
como me lo quieran decir, es que mi papá o mi mamá fue malo conmigo, es que esto, es que el otro, y por eso lo trato así. No, no, eso no es una justificación. Tu deber como hijo es cumplir con tus padres. Esa es tu responsabilidad. Si el papá, la mamá no fueron buenos, se equivocaron, cometieron errores, ese ya no es tu problema. Ese es el problema de ellos y ellos darán cuenta de eso. Pero tu obligación y tu responsabilidad es cumplir como hijo. Y recuerda que estamos en un puente. Vamos a construir un puente en el trato al adulto mayor. Entonces, pues tenemos que cambiar esa mentalidad y que actuar con caridad, ¿sí? Fíjense, los abuelos pues tienen una misión muy importante en la familia, porque ellos son los que transmiten la fe, los valores y también nos transmiten la historia familiar. Y su presencia fortalece las nuevas generaciones. Fíjense que hay que cuidar muchísimo en el adulto mayor también el acompañamiento espiritual, ya se los había dicho, favorecer la oración, ayudarlos a que tengan la participación en los sacramentos, llevarlos a misa, a que se confiesen, y sobre todo, fíjense, hay que animarlos a transmitir su fe y su testimonio, que nos hablen de su fe, que nos hablen de Dios, que nos hablen de su testimonio. Hay unas enseñanzas que nos comparten nuestros papas. A mí me encantan las enseñanzas de Juan Pablo II y del Papa Francisco, que son muy parecidas, fíjense. Nos decía San Juan Pablo II, la vejez también es una vocación. La tercera edad es una etapa de gracia en la que Dios continúa llamando a la persona a amar, a servir y a dar testimonio. Los ancianos son memoria viva. Transmiten la historia, la fe y los valores de la familia y también de la iglesia, porque ellos nos pueden contar cómo era la iglesia antes y cómo es ahora, cómo han cambiado las cosas. Sobre todo, pues, nuestros abuelos o nuestros papás que vivieron la etapa esta del Concilio Vaticano II. Yo pues estaba recién nacida, ¿no? Cuando terminó este Concilio Vaticano II y pues nos tocaron todos los cambios, pero a ellos muchísimo más. Entonces ellos nos pueden contar mucho. ¿Cuántos no les tocó vivir a lo mejor la Segunda Guerra Mundial o la etapa cristera? Ya se va a cumplir 100 años, ¿no? De la etapa cristera. A lo mejor ya no hay muchos abuelitos que nos puedan contar eso, pero que pueden transmitir muchos conocimientos y muchas cosas de esa etapa. O sea, toda vida tiene que conservar su dignidad. Porque fíjense que la enfermedad o la dependencia nunca van a disminuir el valor de la persona humana. Eso nos lo dice Juan Pablo II. Los ancianos son evangelizadores, por eso les decía yo, permitirles que nos cuenten todas esas historias, lo que ellos sabían, o a lo mejor de sus papás que sí pudieron haber vivido y todo eso, ¿no? Con su ejemplo y oración y sabiduría fortalecen nuestra fe y la fe de sus nietos y de sus bisnietos. El Papa Francisco también hablaba bien bonito de los adultos mayores, fíjense. Él hablaba de la cultura del descarte, ¿no? El Papa denunciaba la tendencia a marginar a los adultos mayores cuando dejan de ser productivos, de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Él decía, los abuelos son un tesoro, ayudan a las nuevas generaciones a descubrir sus raíces y su identidad. Y digo, qué testimonio tan hermoso y tan grande nos dejó el Papa Francisco, ¿no? Cómo él, firme en la fe, trabajando hasta sus últimos días, hasta el último día, ¿no? Por no decir más. La vejez, dice el Papa Francisco, también es una misión. La oración, el consejo y el perdón y el testimonio siguen siendo una forma de servir a Dios. La soledad es una gran pobreza. Una visita, una llamada o un gesto de cariño pueden transformar la vida de un adulto mayor, nos decía el Papa Francisco. Y él nos invitaba a tener esta revolución de la ternura. Cuidar no solo es atender necesidades físicas, sino hacer sentir amado y respetado al adulto mayor. Esto nos lo decía el Papa Francisco. Fíjate que en el libro del Eclesiastés nos dice en el 8 capítulo 8 versículo 6, no desprecies a un hombre por su vejez. Hijos, ¿no? Hijos, no desprecien a un hombre por su vejez. Cuando los hijos empiezan a ser adultos y nos empiezan a ver viejos y empiezan a vernos como
está chochando, está pasado de moda, ¿no? Y luego en Proverbios 17:6 dice, corona de los ancianos son los hijos de los hijos, sus nietos. Esas son nuestra corona mayor. Y bueno, pues unas preguntas para reflexionar. ¿Escuchamos verdaderamente a nuestros adultos mayores? ¿Los incluimos en las decisiones familiares? ¿Cómo podemos apoyar mejor a quien los cuida? ¿Qué legado estamos recibiendo de ellos? Y fíjense, aquí tengo unas frases que me encantaron. Y dice así, cuidar a un adulto mayor no es devolverle un favor, es reconocer su dignidad, agradecer su historia y acompañarlo con el amor que toda persona merece. Y fíjense que la forma en que tratamos a nuestros adultos mayores refleja el tipo de sociedad y de familia que estamos construyendo. Y honrar su vida es honrar el don de Dios. Entonces, cuidarlos con amor si queremos ser cuidados y tratados con amor. Respetar su dignidad si queremos ser respetados y tratados con dignidad. Bueno, pues soy Laura Arce, me despido esperando que este programa sea de beneficio para ti y para tu familia. Que Dios los bendiga, nos escuchamos la próxima semana, hasta la próxima.